7 lugares increíbles en México para trabajar de manera remota en el 2021. Bienvenidos a The Digital Nomad Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el programa en donde comparto todo lo que he aprendido en 3 años de viajar por el mundo. La próxima semana cumplo 3 años como nómada digital. El episodio de la próxima semana será sobre este tema, así que si tienen preguntas de lo que he aprendido en 3 años viajando por el mundo, envíenlas en la caja de los comentarios. Pero bueno, comencemos con el tema de este episodio. Para empezar, quiero dar un update en mi mullet. Me estoy dejando crecer una mullet desde agosto-septiembre y va demasiado lenta. Hay veces en que me la quiero cortar, pero creo que ahí vamos. El tema de este episodio es lugares en México en donde pasar un tiempo trabajando vía remota. Hay mucha gente, sobre todo en este continente, en Estados Unidos y Canadá, que normalmente viaja a México durante el invierno, que es parte de su rutina anual tal vez, y es tan fácil viajar entre estos países que ahora con la pandemia la gente sigue viajando a México. México ha subido a la posición número 3 de los países más visitados del mundo actualmente porque, obviamente, bueno, para los que no saben, México tiene las fronteras abiertas al turismo y todos nos estamos volviendo locos. Todos ya queremos viajar, ya queremos tener una vida normal y mucha gente ha tomado la decisión de arriesgarse y viajar. ¿Y cuál es uno de los únicos países en el mundo al que puedes entrar sin una prueba de COVID, sin hacer cuarentena, básicamente entrar como siempre lo has hecho? Pues México. Y yo puedo notar que hay muchísimo turismo aquí en Guadalajara. Cuando me voy a otro lado puedo ver que hay muchísimos turistas, hay muchísimos extranjeros. Nunca había visto tantos extranjeros en las calles en México. Es una realidad, lo estoy notando y es por eso que quiero hablar de este tema. No estoy promoviendo que vengan a México y que se vengan a vivir acá. Lo único que quiero hacer en esta ocasión es proporcionar la información de los lugares que yo creo que son seguros, que son lugares en donde podemos cuidar nuestra salud mental, donde podemos salir a respirar aire, donde con las precauciones necesarias puedes salir a tomar un café a una cafetería, y simplemente ciudades increíbles que yo como viajero amo y que creo que en este momento de crisis en todos los sentidos son lugares que nos pueden hacer sentir un poco mejor. Así que comencemos con esta lista. La primera posición, esto no está en orden de la mejor a la peor, simplemente voy a hablar en orden random, pero empecemos por el lugar en el que estoy ahora, que es Guadalajara, mi casa. Esta es una confesión para mis amigos mexicanos. Voy a renovar mi identificación oficial nacional, la INE, y al parecer ahora mi residencia va a ser Guadalajara y voy a ser oficialmente tapatío. Me da un poco de risa y emoción y como, no sé, como muchas emociones porque desde que llegué a Guadalajara para mí ha sido como mi hogar por elección. En general, el mundo es mi hogar, no tengo un hogar, no me gusta tener un papel que diga que vivo en tal lugar o que vivo en tal dirección, no me gustan las ataduras a un lugar físico, pero a veces es bonito ver. Es como cuando te mudas a otro país y te cuesta tanto trabajo hacerlo que cuando ves que tienes un pasaporte o tu visa que tanto trabajo te costó tener, como que hay un sentimiento de orgullo, pero orgullo como individual de decir lo logré. Entonces para mí simplemente es como un souvenir, es como decir mira, ya soy tapatío. Que no es que lo quise hacer algún día, pero me gusta tanto este lugar y le tengo tanto cariño y amor que bueno, en eso estoy. Todavía no lo sé, no lo he decidido. No me gusta no es necesario para mí tener una identificación oficial nacional porque ya tengo el pasaporte. Entonces creo que lo voy a hacer, no lo sé, pero sigamos. Este podcast es como una plática entre viajeros. Vayan por una taza de café, una copa de vino y ahora sí comencemos con la lista. Guadalajara es una de las 3 ciudades más grandes en México, más urbanizadas, con mayor población. Las otras 2 son la Ciudad de México y Monterrey. Y no voy a hablar tanto sobre cómo es la ciudad, porque todas las ciudades que voy a mencionar son ciudades que tienen una calidad de vida muy buena, pero hablando del tema de la pandemia, las cosas cambian, sobre todo si las ciudades son muy grandes.
Por ejemplo, en esta lista no incluí la Ciudad de México porque a pesar que es la ciudad que lo tiene todo y tal vez un poco más que todo, en estos momentos está en crisis y no puedes hacer básicamente nada desde que inició la pandemia porque hay tanta gente que los casos de coronavirus siempre han estado al tope y no es seguro ahorita mudarte a la Ciudad de México y tampoco es tan fácil tener una vida como lo es en algunas ciudades pequeñas que voy a mencionar a continuación, en donde prácticamente pareciera que no hay COVID en las calles. Entonces, hablando de Guadalajara, la verdad es que obviamente también por ser una de las ciudades más pobladas de México, llegan momentos en donde hay crisis y tienen que hacer toques de queda o cuarentenas o cerrar restaurantes, cafeterías, espacios públicos no esenciales, pero no todo el tiempo. Esto está pasando de manera intermitente cada 2 meses desde que yo llegué, más o menos. Entonces, por 2 meses puedes salir a la calle a tomar un café, a andar en bici. La ciudad de cierta manera opera de manera normal, con sus debidas precauciones, y eso para mí fue algo importante para decidir venir aquí. Ser viajero me ha hecho una persona hiperactiva y ya no me puedo quedar quieto, ya no me puedo quedar casi más de una semana en un mismo lugar, y lo he hecho. Obviamente he tenido que quedarme quieto el mayor tiempo posible, pero Guadalajara me ha dado esta parte que necesito de vivir una ciudad, de poder agradecerle a la vida y al mundo que estoy en un lugar increíble. Hay cosas que sí están haciendo muy mal en Jalisco y en muchas partes de México, pero digamos que es otro tema y no depende de nosotros. Hice un video para Spanish Around sobre mi día a día en la colonia americana aquí en Guadalajara y cómo se está viviendo actualmente en pandemia. Dale click aquí si lo quieres ver y continuemos con la siguiente ciudad. Voy a ir alternando entre ciudades muy distintas para que haya mucho contraste entre cada una de las ciudades que estoy nombrando. La siguiente ciudad es una ciudad playera, es un pueblo playero y en realidad son 2, Sayulita y Zipolite. Aclaro que no he visitado muchos de estos lugares durante la pandemia, pero estoy al pendiente de cómo es la vida actualmente en estas regiones del país y sé la dinámica que se está llevando en estos lugares. En estos 2 pueblos playeros, conociendo a los mexicanos y acabando de regresar de San Cristóbal de las Casas, que es también, digamos, un pueblo muy hippie y muy turístico, puedo asegurar que se está viviendo de maravilla en estos lugares porque son lugares con muy poca población, que son extremadamente tranquilos, y si tú eres alguien que está buscando pasar la mayor parte del tiempo descansando, relajándose, meditando, estando en la playa todo el día, entonces seguramente estas opciones son ideales para ti. Yo me vuelvo un poco loco si estoy en un lugar como este, tan tranquilo, en donde a partir de las 8 todos están dormidos o en sus casas, pero sé que obviamente este caso es todo lo contrario para mucha gente. Entonces, si necesitas tranquilidad de este tipo, son los lugares perfectos. Estoy seguro que la vida es muy similar a como era antes en estos lugares porque hay muy poca gente. Son lugares ideales para este tipo de viajeros. Ese fue como una recomendación doble. El número 3 es San Cristóbal de las Casas. Acabo de regresar de allá y no puedo creer la cantidad de turismo que hay en San Cristóbal de las Casas en el 2021, en pleno 2021. Por primera vez me sentí como si no hubiera COVID, y no porque a la gente le valga, sino porque ellos están bien. Es una de las regiones actuales en México en donde hay el menor índice de casos de coronavirus. Ya con esto es simplemente un buen lugar para estar. Es un lugar con muchísima vida, es muy digital nomad friendly, es muy 24/7, o no 24/7, pero para ser un pueblo mágico y para ser una ciudad, digamos, pequeña, hay muchísimo que hacer, hay mucha vida nocturna, incluso hoy en día, y me sorprende mucho que una ciudad como esta tenga tanta actividad actualmente durante este periodo y que estén sobrellevando esta situación con cifras favorables. Hice un video sobre San Cristóbal de las Casas. Si quieres ver cómo se vive en San Cristóbal de las Casas hoy en día o cómo se viaja, entonces da clic aquí. La siguiente ciudad es Jalapa, en Veracruz, una de mis ciudades favoritas en todo México junto a Guadalajara, y pues básicamente por amigos que tengo en Jalapa
sé que actualmente la vida está muy tranquila allá, las cosas están bien de cierta manera y la vida en la ciudad digamos que ha continuado, se pueden hacer cosas. Es un lugar que simplemente estando en la ciudad y caminar por las calles, al menos a mí, me llena de muchísima vida. Tiene un clima templado que para mí en momentos de calor extremo en México es una maravilla porque sí hace calor, pero no hace tanto calor como en otras regiones. Te pone muy melancólico el cielo nublado de todos los días, sobre todo en invierno, la neblina, el café de Jalapa. Cualquier lugar que vayas a tomar café va a ser café de calidad. Entonces, básicamente, por todo esto creo que Jalapa es un buen lugar para estar viviendo actualmente y vuelvo a decirlo, todos estos lugares son lugares digital nomad friendly, es decir que obviamente hay internet, pero mi concepto de ciudad digital nomad friendly va más allá de poder sentarte con tu computadora o poder conectarte en Zoom desde tu casa, sino que es como un estilo de vida. Entonces pues hay buen café, hay buena comida, es una ciudad con buena calidad de vida, es segura, hay vida nocturna, todo esto es parte de ese concepto para mí. Hay ciudades que no solamente lo tienen, sino que tienen una escena y una vibra superior, que es única, que irradia personalidad, que la ciudad es una ciudad fascinante. Entonces Jalapa para mí es una de estas ciudades. Otra cosa importante que mencionar es que ya va a empezar la primavera y ya va a empezar el calor en México. A mí no me gusta, lo sufro muchísimo. Y apenas es marzo y ya está haciendo muchísimo calor aquí. En mayo es insoportable. Dios me salve. La siguiente ciudad es una ciudad que yo no conozco, pero que está al tope de mi lista de ciudades que visitar y es Mérida, Yucatán. Una de mis gastronomías favoritas es la yucateca aquí en México y sé que Mérida es una de las ciudades con la mejor calidad de vida de acuerdo a estudios que se hacen. Está en una de las regiones con mayor cultura e historia en México y está cerca de muchos otros lugares muy interesantes y que son, digamos, como atracciones turísticas, como sitios arqueológicos, playas, cosas que sé que hoy en día se pueden hacer de manera segura. Entonces creo que es un buen lugar para poder vivir hoy en día. La siguiente ciudad es Querétaro. Querétaro también es una ciudad es como el perfecto ejemplo entre una ciudad-pueblo que tiene todas las cualidades positivas de un pueblo y todas las cualidades positivas de una ciudad. Lo padre de Querétaro es que el centro es muy grande y el centro es como un pequeño pueblito muy hermoso, muy seguro, muy limpio, muy todo. Y luego está la ciudad. Si quieres ir al cine tienes que salir como a la ciudad, si quieres ir al supermercado tienes que salir a la ciudad. Entonces creo que Querétaro tiene un balance bastante ideal para trabajar de manera remota en 2021. Y por último está Oaxaca. Oaxaca también tiene esta característica de ser una ciudad-pueblo ni tan pequeña ni tan grande y en donde simplemente caminar por las calles tranquilas de Oaxaca es una manera de cuidar tu salud mental, de descansar, de respirar, de sentirte mejor cuando no te sientes bien y todo esto es importantísimo y resalto mucho esto de sentirte bien y de caminar y de respirar aire puro porque es una realidad de esta época que estamos viviendo. Yo lo necesito y no sé qué haría si no pudiera salir a la calle a tener una caminata. Entonces todos estos lugares son lugares en donde sé que vas a estar seguro haciéndolo y que te van a dar esa motivación que necesitas para seguir resistiendo, hanging in there. Así que Oaxaca pues también es un lugar muy tranquilo, tiene todo para poder tener una vida tranquila, larga, porque también esta es la intención de esta lista, que estos lugares son lugares en donde puedes estar por una temporada larga sin que te sientas mal, sin que te aburras, sin que te quieras ir. Entonces esta es mi última recomendación. Pues bueno, antes de que termine en completa oscuridad y me están picando los moscos ya, este es otro signo de que ha llegado el calor. Ya hay moscos en Guadalajara. No estoy listo. Cuéntame tú si has pensado en viajar a México, si has pensado en mudarte a México por un tiempo y cuéntame a dónde has pensado irte y si te ayudó esta guía. Dímelo en los comentarios.
Gracias por llegar hasta el final. Si quieres apoyar la realización de este podcast, entonces te invito a que te conviertas en miembro de Juan Coronado en Patreon, en donde recibirás contenido exclusivo todas las semanas, como mis mapas descargables, la selección de mis lugares favoritos por cada ciudad. Están directamente para descarga en tu app de Google Maps. Los puedes guardar para que cuando hagas ese viaje a Jalapa o a Oaxaca o a Guadalajara o a cualquiera de los lugares que has visto en mis blogs, puedas descargar mi mapa y visitar esos lugares que son tan increíbles. Da clic al link que está en la caja de descripción para convertirte en miembro, o ve a patreon.com/Juan Coronado para hacerlo. Gracias, suscríbete a este canal, no lo olvides, activa la campanita y nos vemos en el próximo episodio de The Digital Nomad Show, en donde hablaré de todo lo que he aprendido en 3 años o en 1000 y tantos días viajando por el mundo. Hasta luego.